Hoy el tema que vamos a ver se llama la palabra de fe. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Escucha. La escritura bíblica nos muestra que la palabra que recibimos es el único medio para ser edificados y en la cual lograremos el cumplimiento de lo que se nos dijo. Amén. Entonces, escucha, toda la escritura bíblica de principio a fin, nos damos cuenta que Dios siempre habló a los profetas les dio una palabra específica para una situación específica, lo que nosotros conocemos como un rema. Y los profetas le daban esa palabra, ese rema de parte de Dios al pueblo. El profeta era el intermediario entre Dios y el pueblo. No porque meramente tenía que ser así, sino porque el pueblo realmente no estaba interesado en hablar con Dios. ¿Ok? Entonces Dios hablaba al profeta y lo que el profeta recibía de parte de Dios, el profeta lo hablaba al pueblo y el pueblo tenía que seguirlo al pie de la letra, tenía que seguir esas instrucciones al pie de la letra. Si el pueblo no seguía esas instrucciones al pie de la letra, entonces no podían alcanzar lo prometido. Por lógica se iban a desviar. ¿Por qué? Porque no estaban siguiendo las palabras que fueron expresadas de parte de Dios a un profeta. ¿Ok? Entonces, esto es lo que la escritura nos enseña. Ahora escucha esto. Punto número 1. En el antiguo pacto quedó revelado o plasmado que la palabra que recibió el pueblo de Israel no era difícil ni estaba lejos de él. Entonces, cada palabra que el pueblo de Israel recibió de parte de Dios por medio de un profeta, la escritura nos muestra que no era difícil ni estaba lejos de ellos. Cuando Dios habla algo a nuestra vida, tenemos que estar conscientes que es algo que Él sabe que nosotros podemos cumplir o podemos darle seguimiento, que está a nuestro alcance el hacerlo y también el creerlo, porque si no lo creemos no lo podemos hacer. Entonces cada palabra en el Antiguo Testamento quedó revelado que lo que Dios habla no está lejos de nosotros, ni es imposible de ser llevado a cabo. Amén. Escucha, esto lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 11. Versículo 11, que dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es difícil ni para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mirad, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Entonces aquí encontramos una palabra específica en Deuteronomio, donde los profetas le están diciendo al pueblo de Israel que Dios les ha dado mandamientos y que estos mandamientos no estaban lejos de ellos a fin de ser cumplidos, no eran imposibles, o tampoco estaban al otro lado del mar o estaban en una ciudad lejana como para no conocerlos o que alguien tuviera que ir por ellos. Eran cosas que ellos las tenían en sus propias manos a fin de que las tuvieran presentes. Si nosotros recordamos la escritura, la Biblia dice que Dios instruyó a su pueblo a fin de que los mandamientos, los padres se los recordaran a los hijos. Los mandamientos los tenían que tener en los postes de las casas, entre los frontales. O sea, todo el tiempo los tenían que estar recuerda y recuerda, casi los tenían que saber de memoria, a fin de que no los olvidaran y entonces pudieran creerlos y llevarlos a la práctica. ¿Ok? Entonces, aquí es lo que está diciendo la Escritura, que Dios le dio mandamientos a su pueblo a fin de que no los olvidaran y los llevaran a la práctica tal y como se les dijo, tal como se les escribió. ¿Ok? Ahora, escucha. El problema de este acontecimiento o relato es que los del pueblo de Israel entendieron estas palabras literalmente en lo referente a la ley recibida. Y lo mismo estamos haciendo hoy. Y por ello la palabra no tiene eficacia en nuestra vida,
pues vivimos por lo escrito y no por lo revelado. Entonces, el pueblo de Israel recibió mandamientos, y así como los recibió, el pueblo de Israel quería ponerlos en práctica. Y no se deben de poner en práctica así como lo sabemos o así como los recibimos. Tenemos que esperar de parte de Dios el que Dios nos dirija dentro de esos mandamientos o dentro de su palabra, dentro de esa directriz que nos ha dado escrita. Hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos, y para eso necesitamos pedirle dirección a Dios. Amén. Esto lo voy a ir explicando poco a poco. Seguimos, escucha. El antiguo pacto dejó muy claro que esta palabra estaba cerca de nosotros, es decir, esta palabra estaba en nuestra boca y en nuestro corazón a fin de ser cumplida. Pues la palabra no es difícil de ser creída y ser guardada cuando está basada en lo que Dios directamente nos dijo o nos ministró en el corazón. Entonces, escucha. Cuando una palabra viene directamente de parte de Dios a tu vida o a mi vida, esa palabra se instala en nuestro corazón. Porque cuando Dios habla, Dios ministra, Dios imparte vida a nuestro corazón. Nuestro corazón es el que recibe ese impacto, esa vida de esa palabra. Se incrusta en nuestro ser. Y entonces nosotros la creemos porque sabemos que viene de parte de Dios. No porque un hombre nos diga que viene de parte de Dios, sino porque nosotros en nuestro espíritu sabemos que viene de parte de Dios. Es una impartición directa, y por lo tanto esa palabra es fácil de ser creída y es fácil de ser confesada con la boca. Pero cuando esa palabra solamente es escrita, y yo la repito y la repito, esa palabra va a ser muy difícil de ser creída y de ser guardada. ¿Por qué? Porque es una palabra que tiene que ver con el intelecto, es una palabra que tiene que ver solamente con información, y no una que impactó mi corazón, porque en mi corazón hay una resonancia que me está diciendo que lo que yo escuché o que lo que me dijeron viene directamente de parte de Dios. Entonces es muy diferente recibir un rema que viene de parte de Dios directamente a un logos que viene de una repetición o algo meramente escrito. ¿Ok? Seguimos. La palabra que recibimos y en la cual debemos de ser edificados y movernos en fe es la palabra recibida directamente de parte de Dios, ya sea por medio de lo escrito, de un sueño o por medio de un hombre. Entonces hay tres medios por los cuales Dios nos puede hablar directamente. A veces por lo escrito, pero no es nada más por leerlo y tomar esa palabra, no, es porque lo lees y en ese momento hace una resonancia en tu espíritu, hay una conexión y sabes que en ese momento Dios te está hablando directamente cuando estás leyendo lo escrito. Entonces esa palabra se imparte en tu corazón porque está haciendo un rema específico por medio de lo escrito a tu vida directamente en ese momento. Y lo mismo sucede cuando tienes un sueño. Tú sabes que ese sueño viene de parte de Dios y hasta la interpretación la tienes, porque Dios habla claro. Dios no solamente te da un sueño y ya, Dios te da el sueño y te da la interpretación, y en el sueño tú sabes que Dios te está hablando directamente. Amén. Y lo mismo sucede cuando Dios nos habla por medio de un hombre, ya sea de una predicación, ya sea de la radio, ya sea de la tele o en persona, ¿sí? Dios nos puede hablar directamente y tú sabes que lo que esa persona en ese momento está diciendo es Dios mismo hablándote. Entonces cuando tú sabes que es Dios mismo hablándote por medio de esas formas o de esas maneras, esa palabra cae en tu corazón. Porque realmente tu corazón o tu espíritu es el que está recibiendo esa palabra directamente. No es algo que tienes que procesar o algo que tienes que analizar. Es algo que tú sabes que ahí está, que te está siendo impartido a ti como espíritu directamente y no meramente a tu entendimiento. Entonces esa palabra que recibimos, en esa palabra es en la que nosotros vamos a ser edificados y es en esa misma palabra en la que nosotros nos tenemos que mover al fin de alcanzar lo prometido. ¿Ok? Escucha. Así que como vemos, hasta el día de hoy, cada uno de nosotros vivimos en lo meramente escrito.
y no en la revelación. Y por ello nos hemos esforzado en tener una Biblia, en memorizarla, en repetirla y en confesar sus palabras escritas, a fin de que estas palabras nosotros las podamos creer, las podamos estructurar en nuestra mente y en nuestro corazón, para que estas palabras tengan cumplimiento en nosotros y a través de nosotros. Pero esto no es así. Es por ello que tenemos los resultados que no esperábamos, pues creemos y confesamos la palabra escrita en la meramente Biblia. Entonces, aquí nosotros tenemos un problema, que nos compramos una Biblia, nos aprendemos los textos de memoria y los recitamos para poderlos creer y estructurarlos o implementarlos en nuestra vida. Y Dios no funciona así, ni el Espíritu funciona así. Es bueno que aprendamos la Escritura, es bueno que la tengamos de memoria, es bueno que tengamos una Biblia, es bueno que la estudiemos, es bueno que la conozcamos. Pero eso no quiere decir que la palabra esté en nuestro corazón, está en nuestra memoria. Y vamos a vivir y a practicar por esa memoria, por lo meramente escrito lo que está ahí, pero no va a haber resultados. ¿Por qué? Porque no es algo que brota de nuestro corazón la obediencia a esos mandamientos. Es algo que solamente está instalado en nuestra mente y que nos está diciendo que así tenemos que vivir. Pero no brota el impulso de querer vivir en ello. Y cuando viene la palabra directamente de parte de Dios, ya no somos nosotros forzándonos por conocimiento, por información, sino es algo que nace de nuestro corazón querer hacer. Por eso la palabra dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando Dios imparte una palabra directamente, esa buena voluntad de Dios se imparte a nosotros y nos activa en creer esa palabra y vivir conforme a esa palabra. No meramente conforme a todo lo que está escrito, sino conforme a lo que Dios nos va hablando por medio de lo que está escrito. Amén. Y de esa forma es como nosotros empezamos a vivir una vida siendo guiados por el Espíritu de Dios y no meramente por lo escrito. De esa forma no nos va a costar hacer lo que Dios nos manda hacer, porque lo que Dios nos está mandando a hacer nace del corazón por esa palabra recibida de Él. Pero cuando nosotros queremos actuar solamente por información, nos vamos a frustrar, porque entonces somos nosotros los que nos estamos obligando a vivir de acuerdo a esa palabra. ¿Ok? Sigo. La mayoría de los hombres creyentes hasta el día de hoy hemos entendido, no hemos entendido lo que significa que la palabra está cerca de nosotros, en nuestra boca y en nuestro corazón. Es por ello la necesidad de este tema. Entonces, esa es la grande realidad, que aunque este texto nosotros lo podamos decir de memoria, la mayoría no lo hemos entendido. La mayoría hemos entendido que tenemos que estar repite y repite textos, aprendernos textos de memoria y confesarlos, repitiéndolos y repitiéndolos para que nosotros los podamos creer. Y eso no funciona así, porque estamos actuando humanamente. En Dios las cosas son diferentes. Él imparte la palabra y tú tienes que vivir por esa palabra, porque la palabra es espíritu y es vida. La palabra no es letra meramente, la palabra tiene un espíritu y es espíritu. Y cuando Dios habla, se imparte a tu espíritu, y entonces esa impartición de espíritu a espíritu genera vida en nosotros y produce el querer como el hacer por su sola buena voluntad. Amén. Miren, voy a poner un ejemplo de cuando nosotros vivimos por lo meramente escrito y cuando vivimos por el Espíritu. Fíjense muy bien. Si yo vivo por lo escrito, yo voy a leer la palabra que dice: los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, los fornicarios, los adúlteros, los idólatras, etcétera, etcétera, etcétera. Y como yo lo estoy leyendo y me identifico con algún pecado de esos, en ese momento yo siento que Dios me está hablando. Así simplemente por lectura. Digo, yo estoy mintiendo, entonces tengo que dejar la mentira porque soy un mentiroso.
híjole, yo estoy en fornicación, tengo que dejar la fornicación porque soy un mentiroso. Híjole, tengo que dejar la gritería porque yo soy un gritón y a Dios no le gusta que sea yo un gritón. Y así vemos pecados y decimos, ay, tengo que dejarlo porque esto a Dios no le agrada. Y como lo leíste y lo entendiste con tu mente, al ratito o al otro día empiezas a tratar de ¿qué? De no mentir, de no robar, de no adulterar, de no fornicar, de no gritar, de no enojarte, etcétera, etcétera. Empiezas a tratar tú en tus fuerzas de no hacer eso porque ya leíste que eso a Dios no le agrada y que no vas a entrar en el reino de los cielos. Y la realidad ¿cuál es? Que no puedes. Lo haces por un tiempo y recaes, lo haces otro tiempo y recaes y recaes y recaes y te empiezas a frustrar porque recaes y recaes. Y porque esos impulsos de querer hacer lo malo, ahí están, y ahí están, ahí están y no se quitan. Y tú empiezas a orar y empiezas a ayunar y empiezas a buscar de Dios, Señor, ¿por qué no puedo vencer esto? Si tú sabes que quiero agradarte, tú sabes que me quiero quitar esto, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y tú en tu corazón clamas a Dios pidiendo porque te dé la fuerza para dejar esos pecados que sabes que le desagradan a Él. Así es nuestra vida cuando vivimos por lo escrito. ¿Me explico? Ahora, velo de otra forma. Si tú tienes pecados y tú ves lo escrito y tú empiezas a orar y le empiezas a decir a Dios, Señor, dime qué quieres que haga con todo esto que tengo en mi vida. ¿Por dónde debo de empezar? Señor, muéstrame por dónde debo de empezar. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesan los efectos, a Dios le interesan las causas. Y a lo mejor los pecados que estás practicando, las actitudes, las palabras que estás llevando a cabo, son producto de una herida, son producto de un trauma, son producto de una formación. ¿Me explico? Y tú lo único que haces es tratar de quitar el efecto. Como hacemos, quitamos las telarañas, pero no matamos la araña. Y entonces si nosotros empezamos a tener intimidad con Dios por medio de la oración, sin preocuparnos cómo estamos llevando nuestra vida, solamente empezamos a pedir directriz de parte de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Nos va a dar la palabra específica. Nos va a mostrar cuál es el problema que nosotros tenemos, cuál es el área que tenemos que sanar. Y cuando tú empiezas a trabajar en esa área, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Otros efectos, otros pecados van a caer. Porque está siendo direccionado por una palabra específica y no meramente por lo que está escrito. Y entonces vas a empezar a ver resultados contundentes, no pasajeros, no temporales. Porque estás yendo a la guianza del Espíritu Santo y no solamente a lo que está escrito. Entonces, esa es la labor que nosotros como cristianos tenemos. Tenemos que aprender a recibir una palabra por medio de la intimidad de Dios en determinados asuntos que tenemos en nuestra vida, para que la obra de Dios se vaya perfeccionando en nosotros y no nosotros querer perfeccionar la obra de Dios. Es Él operando en nosotros, no nosotros operando en Él. Y siempre por lo regular nos adelantamos, porque leemos, nos adelantamos a querer hacer lo que Él todavía no nos ha mandado a hacer. Amén. ¿Y por qué? Porque no queremos tener tiempo con Dios, intimidad con Dios. Ese es el problema. ¿Ok? Ok, seguimos. Escuchen, punto número 2. Debemos de tener en cuenta que el entendimiento del pueblo de Israel se embotó por causa de enseñarles con énfasis lo escrito en el mandamiento. Y por esa enseñanza literal del mismo, quedamos desprovistos de poder, acción y efectividad en el Espíritu. Ejemplo, Isaías capítulo 29, verso 13 dice pues el Señor, que este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que mandamientos de hombres que les han sido enseñados. Entonces, porque el mandamiento está incrustado en nuestra mente, ¿qué es lo que queremos hacer? Vivir por el mandamiento, obedecer por el mandamiento, pero no porque te nace del corazón, sino porque tienes una necesidad.
porque ya te sientes mal viviendo así. Pero no es por amor a Dios, no es porque realmente quieres agradar a Dios, o porque a lo mejor ya estás teniendo estragos de la mala vida que estás viviendo, y entonces quieres salir y te quieres agarrar de una palabra o de cualquier palabra que esté en la Biblia, te quieres agarrar de ahí para poder salir adelante y creer que Dios te va a ayudar. Y sí, Dios te va a ayudar en ese momento, como lo que ahorita hablábamos, pero no es una palabra que salió directamente para tu vida. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja con las telarañas, sino con la araña. Lo vuelvo a repetir. ¿Ok? Sigo. La única forma para que el entendimiento de los hombres deje de estar embotado por lo meramente escrito es que se conviertan al Señor. Entonces, cuando nosotros vivimos por lo meramente escrito, nuestro entendimiento está ¿qué? Embotado. ¿Me explico? No capta completamente bien la verdad, está adormecido. ¿Sí? Necesita despertar, necesita entender qué es lo que Dios realmente quiere para su vida. Pero eso se debe porque el mandamiento se enfatiza y se enfatiza y se enfatiza. Y no dejamos que Dios nos hable. Entonces vuelvo a repetir, la única forma de que el entendimiento deje de estar embotado es convirtiéndonos al Señor. Esto lo dice 2 de Corintios, capítulo 3, verso 14, que dice así: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Se dan cuenta? Podemos leer el mandamiento, podemos leerlo escrito, como el pueblo de Israel, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Me explico? El pueblo de Israel, los fariseos le decían a Jesús: Señor, escrito está, ¿y tú qué dices? Señor, escrito está, ¿y tú qué dices? Y Jesús les hablaba por el Espíritu. ¿Sí me explico? Y los fariseos hablaban por lo meramente escrito. Y aquí el texto nos está diciendo cuando se conviertan al Señor. Y a lo mejor tú puedes decir: pastor, pero pues yo soy cristiano, yo ya me convertí al Señor. No, es que no estamos hablando de hacer una oración de fe. Convertirnos al Señor es volvernos a su señorío, a su guianza. ¿Me explico? Entonces, mientras el hombre no aprenda a estar bajo señorío, bajo la guianza de Él, que es Espíritu, entonces no habrá libertad en ese hombre. Seguiré esclavo del dogma, seguiré esclavo de la letra, seguiré esclavo de un sistema, seguiré esclavo de patrones, seguiré esclavo de rudimentos. Necesita ir al Señor, que sea el Señor el que le hable, que sea el Señor el que le guíe por dónde debe de empezar. Amén, para que su cambio sea contundente de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, porque a Dios no le interesa el exterior. Cuando el exterior empieza a cambiar, se debe a un efecto de algo que ya sucedió en el interior primero. Amén. Seguimos. Hermanos, necesitamos dejar movernos en la guianza y señorío del Espíritu, pues sólo así el velo se nos quitará. Pues en donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En este caso del mandamiento escrito, a fin de depender del mover o el impulso del Espíritu Santo y no de la letra, no de la información. Amén. Entonces, convirtiéndonos al Señor, el velo se nos quitará. ¿Cuál velo? El velo del mandamiento, el velo de la imposición, que no nos damos cuenta que vivimos y actuamos en base a un mandamiento y no algo que brota del corazón o no algo que está generado por el Espíritu de Dios. Lo confundimos y tenemos que no confundirlo, tenemos que identificar la voz de Dios, la guianza de Dios a nuestra vida y no nosotros guiando a Dios a dejar lo que nosotros queremos dejar. ¿Ok? Así es, miren, tú lees que debes de perdonar.
Lo lees en la Biblia, ¿no? Si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial perdonará las vuestras. Y tú dices, ay Señor, yo quiero que me perdones, está bien, aunque me cueste, yo voy a perdonar a mi papá o a mi tío o a mi vecino, a quien te haya hecho daño. Y tú haces una oración y empiezas, Señor, ayúdame a perdonar, Señor, yo renuncio a este sentimiento y quiero perdonar, y ya tú lo pones en manos de Dios y tú crees que ya perdonaste. Pero bien dice usted, a veces hay algo que ahí está en el fondo, que te está diciendo que no has perdonado. Y entonces empieza ahí tu confusión, tu frustración, a pedirle a Dios que te ayude a perdonar. Y Señor, ¿por qué no puedo perdonar? Y Señor, ¿por qué no puedo perdonar? Si yo quiero perdonar. Y la pregunta es, ¿Dios te dijo que tenías que perdonar o fue lo escrito? Y con esto no estoy diciendo que Dios no quiere que perdones, sino que tienes que dejarte mover por el Espíritu Santo a que sea Él el que sane para que puedas perdonar. No nada más decir perdono y sin estar sano. Vas a perdonar cuando tú estés sano, cuando tú tengas un encuentro con esa realidad que viviste y la aceptes como tal. Y entonces vas a poder perdonar. Pero si tú no tienes un encuentro con esa realidad, ¿me explico? Si tú no entiendes el amor, la misericordia, el perdón de parte de Dios a tu vida, no vas a poder otorgar lo que tú no has recibido, lo que tú no has experimentado. Hasta que tú experimentes el perdón real de parte de Dios, es como entonces tú vas a poder también soltar a otros, pero menos no. ¿Sí me explico? Entonces ahí es donde nos damos cuenta otra vez que solamente actuamos por información, por querer agradar a Dios o porque no nos venga algo malo, pero no estamos dejándonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Bueno, seguimos. Punto número 3. Los apóstoles recibieron un rema, el cual fue creer que Jesús era el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Y por eso creyeron y predicaron esa palabra. Y no meramente la predicaron y confesaron, porque se los enseñaron. Vamos a ver el ejemplo. Romanos capítulo 10, verso del 8 al 10 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, este texto nos muestra que los apóstoles estaban predicando que Jesús se levantó de los muertos y que Jesús era el Señor. ¿Me explico? Esto es lo que está diciendo Romanos, que ellos fueron y predicaron que la gente tenía que confesar que Jesús es el Señor y que Él se levantó de los muertos. Cuando nosotros lo leemos así simplemente, podemos entender eso, pero el texto no nos está diciendo exactamente eso. El texto nos está diciendo que ellos lo que predicaban o anunciaban es lo mismo que vimos en Deuteronomio. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Entonces tú tienes que estar consciente cuál es la palabra que está en tu boca y en tu corazón. Porque la palabra que está en tu boca y en tu corazón es el rema que un día recibiste de parte de Dios. No meramente lo que estás aprendiendo o escuchando. ¿Me explico? Deuteronomio lo dice y aquí Pablo vuelve a citar Deuteronomio. La palabra no está lejos, la palabra está en tu boca y en tu corazón. Recuerda qué es lo que has recibido. Y eso es lo que tú tienes que confesar, eso es lo que tú tienes que declarar, porque está en tu corazón y está por ello en tu boca, porque lo recibiste en tu corazón. Pero nosotros no lo entendemos y ¿qué pasa? Lo entendemos superficial y empezamos a repetir con la boca para creerlo con el corazón, para estructurarlo en el corazón. Y no es así, es todo lo contrario. Sigo, escucha. Así que lo que les fue revelado es lo que creyeron y confesaron. Esta es la palabra de fe que ellos predicaban y anunciaban, es decir,
Cuando algo se te revela, lo crees con el corazón sin que te forces a ello, y por ello lo confiesas fácilmente con la boca. Entonces a ellos les fue revelado que Jesús era el Señor. A ellos les fue revelado que Él se levantó de los muertos. Por eso es que confesaban que Jesús era el Señor. Por eso es que predicaban que Jesús era el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Porque recibieron esa palabra revelada. Pero ¿qué es lo que a ti Dios te ha revelado? Para que lo prediques, para que lo anuncies, para que lo creas con el corazón y entonces lo publiques con la boca. ¿Sí lo estás entendiendo? Entonces, si tú no recibes una palabra directamente de parte de Dios, difícilmente la vas a creer y menos la vas a poder confesar. Pero hoy en día hacemos todo lo contrario. Todo lo escrito lo confesamos para creerlo. Cuando es al revés, lo que recibiste de parte de Dios y no meramente lo escrito, porque lo recibiste de parte de Dios, es que lo crees. Y por cuanto lo crees, te es fácil confesarlo. Es fácil vivir en ello. Es fácil depender de ello. Es fácil no moverte de ello, porque sabes que fue Él quien te habló. No lo dudas. Es una vida que se te impartió en tu espíritu. Y nadie te puede quitar esa verdad. Nadie te la puede desmentir. Porque fue recibida de parte de Dios directamente a tu vida. Amén. Sigo. Así que Pablo, escribiendo a los romanos, nos revela que la palabra de fe que él predicaba estaba en la boca y en el corazón. Así que cada vez que tú y yo recibamos una palabra verdaderamente directa de parte de Dios, esta debe de operar o generar directamente debe generar directamente en nosotros certeza y convicción en nuestro corazón y en nuestra boca, sin necesidad de esfuerzo humano. Entonces, escucha, ¿de qué forma nos damos cuenta que una palabra verdaderamente viene directamente de parte de Dios a nuestra vida? Cuando esa palabra se imparte en nuestro corazón, cuando esa palabra se instala en nuestro corazón. Es una verdad espiritual. Y por ello la confesamos y la confesamos porque sabes que vino de parte de Él. Entonces, cuando tú tienes problemas de credibilidad y de confesión, te está diciendo que esa palabra no vino de parte de Él. Pero cuando a ti te es fácil creer esa palabra y confesarla, es porque Dios te la impartió. Por eso es que la confiesas, porque la crees, no la dudas. Amén. Sigo. Los del antiguo pacto tenían la palabra solo escrita en piedra y manifestada en mandamiento, y que aunque no era difícil de guardar, al ser revelado se les tornaron difícil al ser observados por la meramente escrito, al grado que muchos de ellos fueron muertos por no obedecer lo escrito. Entonces escucha, los del antiguo pacto tuvieron una palabra, pero esa palabra, ¿sí?, ellos no la recibieron en su corazón. ¿Me explico? No la creyeron. Aunque la tuvieron, no la creyeron. Y entonces, ¿qué pasó? La vivían meramente por lo escrito. Y no la podían vivir porque no la creyeron con el corazón. Entonces muchos de ellos perecieron. ¿Por qué? Porque al no estar esa palabra en su corazón, fluctuaban en obedecerla. Pero cuando la palabra está en tu corazón, tú no fluctúas, porque esa palabra nos hace ser contundentes, porque es vida, es la misma vida de Dios manifestándose en nosotros, generando esos impulsos a fin de ser obedecida esa misma palabra. Amén. Seguimos. Hermanos, debemos de estar persuadidos de que cuando los hombres se enfocan en el mandamiento, en lo meramente escrito, y lo recitan con la boca a fin de creerlo con el corazón, esto no funciona, pues esto sería y es una práctica externa nacida de una enseñanza y una obra humana. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos,
¿sí?, en el mandamiento y en recitar con la boca y tratar de creerlo con el corazón, no funciona así. Nos vamos a frustrar. La palabra funciona cuando sale de Dios y se ministra, se imparte a tu corazón. Y de ahí entonces genera credibilidad y genera confesión, genera certeza y convicción, porque sabes que Él te habló. Amén. Seguimos. La palabra debe de estar en nuestro corazón y por efecto en nuestra boca. Es decir, brota de ahí, del corazón, de lo interno, no de lo externo, a fin de ser válida y creída y confesada. Entonces, la validez de la palabra se encuentra en que está brotando del corazón la confesión. Mas no la validez de la palabra se encuentra cuando tú confiesas con la boca para que se instale en tu corazón. Amén. Espero que lo estemos entendiendo. La validez de una palabra está cuando brota del corazón y se imparte con la boca. Mas no cuando la impartes con la boca para que se instale en el corazón. ¿Ok? Seguimos. La mayoría de nosotros estamos como en el antiguo pacto, solo enfocados en el mandamiento, en la información, en lo escrito, y no enfocados en un rema o en la directriz del Espíritu, a fin de ser dirigidos por Él, a fin de creer esa palabra y confesarla, a fin de ser edificados, y como efecto, estructurados o fundamentados en esa palabra. Entonces, ahí es donde estamos fallando, hermanos, en la falta de directriz del Espíritu Santo. Por eso no estamos siendo edificados, por eso no hay solidez en nuestra vida, por eso no estamos teniendo frutos, resultados, por eso no servimos, por eso fluctuamos, porque no estamos seguros de que la palabra que nosotros estamos confesando realmente venga de parte de Dios, y por lo tanto no nos arrojamos. Porque si supiéramos que esa palabra vino de parte de Dios, nada nos detendría. Y si estamos detenidos es porque algo en nosotros nos lleva a dudar de esa palabra. ¿Ok? Sigo. En el verso 8, Pablo dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que él predicaba. Así que Pablo no predicaba literalmente, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pablo predicaba, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, a fin de ser creída y confesada. Eso es lo que tú tienes que saber. Eso es lo que el Espíritu está anunciando. En ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La pregunta es, ¿cuál es la palabra que está en tu boca y en tu corazón? ¿Sabes cuál es? La que un día Dios te habló y que a lo mejor ya lo olvidaste. Si tú y yo recordáramos la palabra que Dios nos habló, tú tendrías presente que está en tu boca y en tu corazón. Y tendrías que volver a esa palabra. ¿Me explico? Es como cuando la Escritura dice, vuelvan a las sendas antiguas. O sea, recuerda de dónde has caído. Mira bien. Vuelve a tu primer amor. O sea, hay palabras que han salido de la boca de Dios, pero nosotros las hemos tenido o las hemos puesto a un lado, las hemos puesto aparte. Sabemos que han salido de la boca de Dios, pero no queremos obedecer. Entonces por eso estamos estériles, por eso no estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida y a través de nuestra vida. Y no solamente en el aspecto religioso, sino en todos los aspectos. Porque Dios nos habla no solamente para servirle a Él dentro de una iglesia, sino el servicio es donde tú estás, donde tú te desarrollas. Ahí es donde tú tienes que esperar ese rema de parte de Dios para hacer las cosas como Dios quiere que las hagas en ese lugar. Seguimos. Punto número 4. La única forma de que Dios trabaje en nosotros por medio del corazón y la boca es por medio de la palabra que recibimos o lo que emanamos como efecto de esta palabra. Es decir, la palabra recibida en nuestro espíritu y no
en el entendimiento humano, genera en nosotros certeza y convicción. Y esto genera credibilidad o lo que llamamos fe. Entonces, cuando tú recibes una palabra de Dios, lo que se empieza a mover en ti es la fe. Empiezas a emanar fe, empiezas a emanar certeza, convicción, querer, hacer de acuerdo a esa palabra. Porque esa palabra está produciendo vida, está produciendo un impulso espiritual. Y si tú te añades a esa palabra, si tú te abrazas de esa palabra y no la dudas, vas a poder cumplir el propósito de Dios para tu vida y en tu vida. Pero a veces, a pesar de que Dios nos está hablando, no la creemos, no la estructuramos. Dudamos de esa palabra. Pensamos que a lo mejor es meramente el hombre, o que soy yo inventando, o soy yo en mi mente trazando esa palabra. Pero no eres tú, porque tienes que estar consciente que cuando viene una palabra de parte de Dios, no es algo que tú meramente estabas pensando en ese momento. Es algo que no pensabas y que en ese momento Dios te lo habló. No vino de ti. Es lo que tú y yo tenemos que evaluar cuando recibimos una palabra. Si nació de nuestro corazón o fue instalada de parte de Dios a nosotros. ¿Ok? Sigo. Pablo pone el ejemplo de que hay que creer la palabra y confesarla. Esta es la clave para poder guardar la palabra recibida y no meramente escrita. La palabra no se vive por mandamiento o por confesiones repetidas, pues la palabra tiene y es espíritu. Y este espíritu es la palabra, es su vida, vibrando en nuestro ser, cuando es recibida en nuestro espíritu, y por ello es que la creemos y la confesamos con el corazón. Entonces, la única forma de retener la palabra, escucha, la única forma de retener la palabra que recibimos de parte de Dios directamente es confesarla, confesarla y confesarla. Tú ya la recibiste en el corazón, ahora confiésala y confiésala y confiésala para que no se pierda esa palabra. Pero a veces confesamos cosas que no están en el corazón y por eso dudamos en hacerlas, porque no están en el corazón, no vinieron de parte de Dios. Pero cuando vienen de parte de Dios, tú tienes que confesarla, porque en ti está, en la boca y en el corazón, esa palabra de fe. Amén. Un ejemplo de esto lo encontramos en Romanos capítulo 4, verso 16. Romanos 4, 16 dice: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó él, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Escucha lo que dice acá: conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Sigo, verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gracias a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Entonces escucha, Abraham no se debilitó en fe y creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? La Escritura lo está diciendo: porque él recibió una palabra. ¿Sí me entiendes?
Abraham llamó las cosas que no son como si fuesen para ver si pegaba. No. Abraham las llamó porque ya había recibido una palabra. Por eso creyó en esperanza contra esperanza, basado en una palabra. Él sabía quién le había dado esa palabra. Y cuando tú y yo sabemos quién nos dio esa palabra, podemos llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque no vino de nosotros, porque no lo estamos confesando nosotros, sino vino de parte de Dios. Y por cuanto vino de parte de Dios, nosotros lo creemos y lo confesamos contra esperanza. Pero basado en una palabra, en un rema que primero recibimos de parte de Dios. Y a veces nosotros como iglesia estamos haciendo todo lo contrario. Llamamos las cosas que no son como si fuesen, creemos en esperanza contra esperanza, pero sin tener la palabra. Sino todas nuestras confesiones, todas nuestras repeticiones son como loro, para ver si pega, para ver si sucede. Pero no están basadas en un rema de parte de Dios. ¿Sí me explico? Toda la escritura nos muestra que todos los profetas se movieron en fe y declararon en fe porque primero recibieron una palabra. Amén. Seguimos. Aquí vemos claramente, hermanos, que Abraham primero recibió una palabra directa, un rema, y esta operó en su espíritu, y por ello él salió de su tierra y parentela a fin de ser bendecido. Abraham no salió nada más así porque sí. Abraham salió porque recibió una palabra. Y aunque no sabía dónde iba, él había recibido una palabra. ¿Sí lo estamos entendiendo? Esa palabra que recibió generó fe, generó certeza, convicción, acción, diligencia. Abraham estaba emanando esa certeza producto de la palabra recibida. Nadie podía venir y cuestionar a Abraham sobre eso porque él sabía que esa palabra venía de parte de Dios. Así que cuando tú y yo recibamos una palabra verdaderamente de parte de Dios, no vamos a fluctuar, no vamos a dudar. Por el contrario, vamos a emanar esa certeza y convicción para hacer lo que Dios nos manda a hacer. Amén. Bueno, por último, punto número 5. Seguimos. La palabra que confesamos debe ser primero recibida, luego creída y por último confesada. Pues la convicción a esta palabra recibida o revelada es producto del impulso del Espíritu, a fin de ser creída, grabada, estructurada, implementada en nuestra vida. Romanos capítulo 12, verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, este versículo nos está diciendo, ¿sí?, que tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Entonces, cuando tú recibes una palabra, lo primero que tienes que rendir es tu entendimiento, tu razonamiento. ¿Me explico? Tú debes de saber si esa palabra está siendo de parte de Dios o es una palabra que tú estás queriendo creerla. Y si tú eres íntegro, te vas a dar cuenta si eres tú o es tu corazón o es Dios realmente hablándote. Y si es Dios realmente hablándote, entonces vas a poder llevar a cabo esa palabra. Pero si Dios no te está hablando, entonces te estás metiendo en un problema bien grave. Porque vas a hacer muchas cosas y a lo mejor humanamente las puedes lograr, pero tarde o temprano vas a sufrir pérdida porque nació de tu corazón y no de parte de Dios. ¿Ok? Jesús dijo que sus palabras son espíritu y vida,
Y si sus palabras es verdad, y si sus palabras en verdad son vida, a nosotros en nosotros estarán operando a fin de formar a Cristo en nosotros, generando también su guianza, su certeza y su convicción a hacer lo que es según la voluntad del Padre Celestial. Entonces, cuando nosotros estamos recibiendo una palabra, y esa palabra es espíritu, entonces lo que va a hacer esa palabra es formar a Cristo. Amén. Porque Cristo nos va a llevar a la guianza del Espíritu, porque tiene que ser, es Él en nosotros y nosotros en Él. Amén. Entonces lo que realmente recibimos es a Cristo. Cuando recibimos la palabra, recibimos a Cristo a fin de que Cristo opere a través de nosotros. Es Él guiándonos, llevándonos a obrar como Él quiere que obremos. Por eso Jesús decía, yo no obro, es mi Padre en mí. Yo no hablo, es mi Padre en mí. Porque Él estaba siendo guiado por esa palabra, por ese impulso, por el Espíritu, que era Él mismo. Amén. Escucha, la naturaleza de la palabra es operar, generar vida, certeza y convicción, pero su efecto se ve reflejado en la boca y en el corazón, a fin de que el hombre que la recibe la crea, pero no meramente con la mente, sino con el corazón, y por ello la confiese. Entonces, cada vez que tú crees algo, no meramente con tu espíritu, es una palabra infructuosa. Si tú quieres creer algo y por eso lo estás repitiendo para creerlo, es una palabra infructuosa, que no salió del corazón de Dios. Pero cuando viene y te la dan, y tú sabes que viene de parte de Dios, esa palabra confiésala, declárala y repítela. Amén. A fin de llevarla a cabo. Sigo. La palabra rema recibida genera fe, es decir, un estado de conciencia que se está alineando día a día a la voluntad de Dios por la palabra recibida. Entonces, cada vez que tú y yo recibimos un rema, este rema que va a generar un estado de conciencia. O sea, te va a cambiar la forma de pensar, te va a cambiar la forma de sentir, porque te está impactando en tu espíritu, te está alterando espiritualmente, biológicamente, psicológicamente, emocionalmente, te va a alterar la palabra, porque viene de parte de Dios. ¿Me explico? Ese es el efecto de una palabra espiritual que va a alterar tu estado de conciencia. De una duda te va a poner en certeza y convicción. De una muerte te va a poner en vida. De ser infructífero te va a ser fructífero. Porque es de parte de Dios, es su vida. ¿Sí? Escucha, esta palabra recibida generará la credibilidad y la confesión, es decir, el testimonio interno del Espíritu. Y por este testimonio nos sentiremos impulsados a creerla, a hablarla y a vivirla. Y no será una experiencia humana o circunstancial a fin de ser vivida. Entonces la palabra recibida no es circunstancial. Amén. Va a ser permanente para lo que se te mandó, para lo que se te indicó. Amén. Por último, Dios no trabaja por medio de normas, por medio de reglas, por medio de mandamientos o por medio de confesiones humanas, sino en el Espíritu y en verdad, dando palabras vidas, reveladas o remas a los hombres, a fin de que esas palabras generen en ellos el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces Dios imparte el querer como el hacer por medio de su palabra, porque es su misma vida emanando de nosotros, impartiéndose a nosotros, estructurándose en nosotros, impulsándonos a nosotros. No tenemos que forzarnos, no tenemos que creerlo, es algo que simplemente lo creemos y lo vivimos. Amén.